Buenos días, compañeros, profesor. En el presente video hablaremos sobre funcionamiento, objetivos y un ejemplo de balance de materia y energía en columnas de destilación. El presente grupo está conformado por Lady de Moya, Stephanie Spitia, Diomedes Durán y quien les habla, Mayra Sánchez. Las columnas de destilación son empleadas en métodos industriales para obtener productos de uso cotidiano. La destilación consiste en calentar un líquido, que sea una mezcla de varios componentes, aprovechando los diferentes puntos de ebullición de estos. Los más volátiles van a pasar a fase de vapor, para luego ser enfriados y recuperar dichos componentes en forma líquida, ya por separado. En este caso, a nuestra columna de destilación está entrando una mezcla de agua y etanol. Se desea destilar el etanol al 95%, y se va a aprovechar los diferentes puntos de ebullición. En este caso, el etanol tiene un punto de ebullición de 78 grados centígrados, mientras que el agua tiene un punto de ebullición de 100 grados centígrados, por lo que el etanol se va a evaporar primero. Dicha columna tiene por objeto obtener como producto dos flujos, los cuales se denominan destilado y sedimento, que para comprenderlo se define como la concentración de la mezcla, como una fracción molar o másica del componente más volátil. El destilado es una mezcla que tiene una concentración muy alta, cercana a 1, por lo que es casi el elemento más volátil y puro. El sedimento tiene una concentración cercana a 0 y es casi el elemento menos volátil y puro. En nuestro ejemplo de columna de destilación binaria tenemos el flujo de alimentación que contiene solo dos componentes. En nuestro caso sería el etanol y el agua para la realización del ron que se busca obtener como producto final, para lo cual vamos a emplear el balance de materia y energía, que según dicen Navarrete, Salvador Bonfuena e Iván Domínguez, estos cálculos se basan en la ley de conservación de materia y energía que se define como la materia y energía no se crean ni se destruyen, solo se transforman. Haciendo uso de este principio, se pueden determinar las cantidades de materia prima y de los productos que se han generado de determinado proceso, además de las temperaturas de cada una de las corrientes. A continuación se procede a calcular el balance de materia y energía. A continuación, procedemos a calcular nuestro balance de materia y energía para la columna de destilación alcohólica del ron. Nuestro problema fue formulado de la siguiente forma. Se parte de un proceso de columna de destilación alcohólica considerando una simplificación de los componentes del ron al solo etanol y agua, suponiendo despreciable las pérdidas del calor al medio ambiente. Dicha columna de destilación se utiliza para separar una mezcla de un 19% de alcohol y un 81% de agua. La columna ha sido diseñada para producir una corriente de destilado que contenga un 95% de alcohol y un 5% de agua. Si se maneja la columna de manera que el reflujo sea 58 del flujo molar que sale por la cabeza de la columna. Esta columna de destilación se diseñó para producir 600 mol por hora de destilado de etanol, así que asumimos que el calor despreciable es de máximo 5 kJ por hora y se desea utilizar 100 kJ por hora de calor como vapor de agua. La entalpía para el agua en la mezcla se comporta como vapor saturado. En la última etapa de la columna se alcanza a tener una temperatura de 90 grados, diferentes a la del resto de la columna que tiende a ser 80 grados. También asumimos que la corriente de alimentación vale 3300 mol por hora. Aquí podemos ver nuestro esquema de nuestra columna con sus respectivos componentes y porcentajes. Bueno, entendemos que el objetivo del condensador es producir un cambio de fase en la corriente, por lo que no modifica ningún flujo de materia ni composición, por lo cual podemos emitir dicho elemento en la resolución del balance de materia para conocer todos los flujos y su composición. Esto va a ser más sencillo y va a simplificar más el proceso. Siguiendo con el planteamiento y solución de dicho balance, enumeramos las corrientes e identificamos las variables, como podemos observar en la figura 3, esquema de columna de destilación y variables a calcular. Bueno, en nuestro caso se maneja una columna de destilación completa en una zona de bifurcación de la corriente superior. Entonces tenemos que el volumen de control 1 cuenta con dos entradas de corriente. La entrada de corriente de alimentación, la del reflujo y dos salidas. La corriente del residuo y la corriente que retoma a la columna. El volumen de control 2 es la bifurcación de la sustancia ya condensada y con las especificaciones requeridas sale del sistema y la que necesita volver a destilarse entra de nuevo a la columna de destilación. En este BC, que volumen de control, se tiende una entrada L2 y dos salidas en la corriente de reflujo y la L4. Aquí tenemos nuestro esquema con cada una de las variables ya definidas. Acá están nuestros datos conocidos que ya los describimos en el problema. Procedemos a calcular el balance de masa total, donde tenemos que la L1, que es la corriente de alimentación, es igual a L4, que es la corriente de destilado, más L3, que es la corriente de residuo. De ahí despejamos L3 y calculamos. Nos da 2700 mol por hora, después hacemos el balance de masa por componente, tanto para el etanol como para el agua. Ahí ya nos quedó. Entonces pasamos a hacer el balance de masa del condensador. Planteamos el vapor que circula por la columna, decimos que es igual a la corriente de destilado más la corriente que retoma a la columna. Para eso tenemos el reflujo, como ya fue mencionado, tiene un valor del 58%. Decimos que el reflujo es igual a LF por BF. Entonces, usamos la ecuación anterior para poder despejar.
y eso nos da que la corriente que retoma la columna, ULF, es igual a 348 mol por hora. Entonces, esos van a ser sustituidos en nuestra fórmula que planteamos anteriormente. Decimos que 600 mol por hora más 348 mol es igual a 938 mol por hora. Después traemos una de las ecuaciones que tenemos de masa por componente, la del etanol. La vamos a despejar sustituyendo cada uno de los valores y nos tenemos que el componente X3 nos da 0,0.21. Entonces decimos que el componente X3 del etanol más el componente del agua es igual a 1, donde vamos a despejar el componente X3 en el agua para que nos da un 0,979. Traemos nuestra segunda ecuación que teníamos anteriormente en balance de masa componente del agua. Vamos a sustituir nuestras variables y tenemos un equilibrio en nuestro balance de materia. En el lado izquierdo nos da 2.673 mol por hora, tanto en el lado derecho nos da 2.673 mol por hora. Después seguimos con el balance de energía, que lo va a explicar mi compañera Leite. Bueno, se procedió a hacer el balance de energía. En este caso nos apoyamos de la herramienta de Excel Solver. Primero hicimos el diagrama de la caldera, que en este caso es donde vamos a hacer el balance de energía, ya que en ella es que entra calor. Se tabularon algunos datos como los pesos moleculares, los flujos básicos, las fracciones molares, temperaturas, entalpías, que son los datos conocidos y que algunos se sacaron de la tabla. Por aquí podemos ver la ecuación de balance de la energía. Según el planteamiento del problema, sabemos que no hay trabajo, que no hay energía cinética ni energía potencial. Por lo que nos va a quedar que el calor más la sumatoria de las masas que entran por las entalpías que entran menos la sumatoria de las masas que salen por las entalpías que salen va a ser igual a 0. Aquí está un poquito más especificado el calor más, aquí está el flujo másico del líquido por la entalpía del líquido más el flujo másico del vapor de agua por la entalpía del vapor de agua va a ser igual. Aquí se despejó las salidas, la masa que sale por la entalpía que sale, que sería el flujo másico de los fondos, que es el residuo, lo que no va a retornar la columna de destilación, más el flujo másico del vapor por la entalpía del vapor, más el flujo másico del vapor de enfriado por la entalpía del vapor de enfriado. Aquí despejamos el calor y aquí se ajustó la temperatura a la temperatura pues, que nosotros deseamos que se destile el líquido, en este caso 78 grados centígrados, por lo que el calor que se necesita para que en la caldera para que la columna de destilación nos dé ese porcentaje de etanol va a ser de 113 kilojoules por hora. Para finiquitar, podemos concluir que se realizó el balance de materia y energía de una columna de destilación binaria de etanol y agua para la destilación de ron, en la cual no hay acumulación de materia dentro de la columna. El calor desprendido por la columna es despreciable. Los balances de materia y energía son una de las herramientas más importantes con las que se cuenta en ingeniería de procesos y se utiliza para contabilizar los flujos de materia y energía entre un determinado proceso industrial y los alrededores, o entre las distintas operaciones que lo integran. Por lo tanto, nos permitirán conocer los caudales básicos de todas las corrientes materiales que intervienen en el proceso, así como las necesidades energéticas del mismo, que en último término traducirán los requerimientos de servicios auxiliares, tales como el vapor y la refrigeración.